Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigas, amigos, compañeros y compañeras antorchistas de todo el país. Mi comentario, como siempre, está dedicado a todas y todos los que semana a semana me hacen el honor de su atención. Sin embargo, permítanme dirigirme esta vez con especial atención a los estudiantes del país y a los padres y madres de esos estudiantes, porque creo que el tema de hoy les atañe directamente a ellos. Parece ser ya una decisión tomada por el gobierno del presidente López Obrador reabrir todas las instituciones educativas del país y reanudar las clases presenciales. Nadie niega la necesidad y la urgencia de este regreso, pero nadie ignora tampoco los graves peligros de una reapertura improvisada sin la debida reparación y rehabilitación de los edificios escolares y sin las elementales medidas de protección e higiene de padres y madres de familia y de los propios estudiantes. Esto es particularmente delicado en un país como el nuestro, donde la pandemia de COVID-19 ha hecho uno de los peores estragos a escala mundial a causa del manejo deficiente e irresponsable que han hecho del problema las autoridades sanitarias y políticas. La reapertura de escuelas, a mi juicio, requiere de una discusión seria e informada de los especialistas, e incluso de la opinión de estudiantes y padres de familia para minimizar los riesgos de contagios y muertes. Está muy difundido el rumor de que la urgencia del gobierno por reanudar las clases presenciales no obedece a una legítima preocupación por el rezago educativo de los estudiantes por causa del cierre prolongado de las escuelas, sino a las presiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En efecto, el 2 de marzo, este organismo publicó un informe que empieza afirmando: 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia viven en América Latina y el Caribe. Y añade: la región se enfrenta al cierre de escuelas más largo del mundo. Luego continúa: en México, las escuelas han permanecido cerradas 180 días, de marzo de 2020 a febrero de 2021. Quizás se refiere solo a días hábiles, digo yo. Cifra superior al promedio en América Latina y el Caribe, 158 días, y al doble de la estimación global, 95 días. Situación que coloca al país en 8º lugar entre los países donde las escuelas han permanecido cerradas por más tiempo. El rezago educativo es mayor entre quienes no pueden acceder a la educación a distancia o no de manera apropiada. Por ejemplo, los que viven en comunidades indígenas de alta marginación o no cuentan con internet o computadora en casa. Opina Christian Skug, representante de UNICEF en México. Según UNICEF, la crisis educativa en México es anterior a la pandemia. El 80% de niñas y niños de primaria eran deficientes en comprensión de lectura y en matemáticas, cifra que empeora cuando hay falta de medios para acceder a la enseñanza virtual. El cierre de escuelas provoca además deserción escolar, sobre todo en hijos de familias con ingresos insuficientes a causa de la pandemia. En el caso de México, en julio de 2020, el 71% de los hogares
con niños, niñas y adolescentes sufrieron una reducción de ingresos, lo que afectó su capacidad de cubrir costos asociados a la educación y ha aumentado el riesgo de que sean puestos a trabajar para apoyar la economía familiar. El cierre de escuelas afecta también otras dimensiones del desarrollo, dice UNICEF. Por ejemplo, en los más pequeños, educación preescolar restringe sus posibilidades de desarrollo. El uso excesivo de pantallas genera poca actividad física, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, sueño irregular, excesiva irritabilidad y falta de concentración. También puede afectar la salud emocional por falta de convivencia, independencia personal y socialización. Hasta aquí el informe de UNICEF. Ahora bien, riesgos como el rezago educativo, la deserción escolar o los daños físicos y emocionales a niños y jóvenes me parecen lógicos y no creo que sea necesario discutirlos. En cambio, el otro tipo de problemas que señala UNICEF no parece igualmente indiscutible. Me refiero a cosas como el cierre prolongado de las escuelas, reducción o carencia total de ingresos de las familias, la marginación de comunidades y regiones enteras que carecen no solo de internet, sino de electricidad, agua potable, drenaje y escuelas dignas, la falta de teléfono celular, tableta, computadora y televisión en el hogar, o la falta de vivienda con espacio suficiente para el estudio a distancia, entre otros. Estas carencias son decisivas en el aprovechamiento de cualquier tipo de educación y no solo en el estudio a distancia. Y el retorno a las clases presenciales no los elimina ni evita sus efectos nocivos. La propia UNICEF asegura que la crisis educativa en México es casi crónica y bastante grave. Y esto es un seguro indicador de que las carencias vienen deteriorando el aprovechamiento escolar mucho antes de la pandemia. Por tanto, es claro que si hoy nos limitamos a reanudar las clases presenciales en las mismas condiciones y con iguales o peores carencias, el rendimiento de los estudiantes será el mismo o más malo aún a causa de la pandemia. Eso sin contar con el elevado riesgo de contagio que tales precarias condiciones propiciarán con toda seguridad. Resulta inexplicable que UNICEF, después de señalar que somos uno de los países cuyas escuelas llevan más tiempo cerradas, no se interrogue siquiera sobre la causa de este hecho y en consecuencia tampoco proponga nada para remediarla o para tomar medidas precautorias. Y es curioso porque el mundo entero sabe que México está también entre los países con el peor manejo de la pandemia y que el desastre sanitario que ha provocado es la causa de que no podamos todavía reabrir las aulas. El doctor en matemáticas Raúl Rojas, un mexicano que es actualmente profesor de la Universidad Libre de Berlín, escribió en El Universal del 27 de abril: México, la segunda peor estrategia contra el COVID-19. El doctor Rojas analiza el exceso de mortalidad, 444,000 según el gobierno. Pero la realidad es que va más de 500,000 si se toman en cuenta los fallecidos sin prueba y cuando iniciaron las muertes. Solo nos supera Perú. Oficialmente, además, tenemos 2,5 millones de contagios y 215,000 muertes,
cifras maquilladas a la baja, pero suficientes para dar una idea de la tragedia que viven los mexicanos. Y la tragedia está lejos de haber terminado. ¿Cómo entonces puede UNICEF urgir al gobierno de López Obrador a reabrir las escuelas sin proponer medidas elementales para disminuir el riesgo de contagios y muertes? O sin mencionar siquiera la necesidad de invertir en proyectos serios para mejorar la situación material, sanitaria y de servicios de los edificios escolares. Es esto precisamente lo que alimenta la sospecha de que la prisa por reanudar las clases presenciales no es el rezago educativo del país, ni el incierto futuro de nuestros jóvenes estudiantes a causa de tal rezago, sino la urgencia de mano de obra calificada para los grandes monopolios transnacionales que hoy dirigen y gobiernan el mundo. Se oye con frecuencia decir a muchos políticos y autoridades educativas que las aulas cerradas ponen en severo riesgo un futuro de éxito para toda nuestra juventud estudiosa, que sin educación no podrá ubicarse en la economía del conocimiento. Pero nadie ve necesario explicar ¿qué futuro espera a quienes se enfermen y mueran de COVID-19? Porque el futuro, bueno o malo, es para los vivos, no para los muertos. Pero, a pesar de todo esto, la apertura de las escuelas va. El Sol de México del 24 de marzo informó: regreso a clases será voluntario, con semáforo verde y maestros vacunados. Secretaría de Educación Pública. Y enseguida, el regreso a clases dependerá de 3 condiciones. Cuando la entidad se encuentre en semáforo de riesgo epidemiológico en verde, cuando el personal educativo esté vacunado y siempre que el regreso a la actividad presencial se realice de forma voluntaria, lo que decidirán en conjunto madres, padres de familia y autoridades estatales, aseguró la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Luego añade la nota, anunció que visitará los demás estados del país con el propósito de conocer de primera mano las condiciones de las escuelas y la situación de los maestros. En esa misma reunión, los secretarios de Educación de los estados reconocieron la utilidad de la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19 que la Secretaría de Educación Pública les entregó en mayo de 2020. Es decir, que al menos desde mayo del año pasado, la Secretaría de Educación Pública conocía ya la situación de hogares, escuelas, alumnos y maestros de todo el país, pues de otro modo no pudo haber elaborado la celebrada guía, de donde resulta que la gira anunciada por la titular de la SEP no tiene razón de ser, como no sea con fines de propaganda electoral. La nueva secretaria, al parecer, es una alumna aprovechada, educada por un maestro insuperable en este difícil arte de mentir sin inmutarse. El hecho cierto es que ni la secretaria, ni ninguna autoridad competente, empezando por el presidente de la República, dice ni media palabra sobre las carencias que señala UNICEF. Edificios escolares surgidos de mantenimiento mayor y menor, instalaciones eléctricas, drenaje y tuberías de agua nuevas, sanitarios seguros y funcionales, etc. Ni menos comprometen inversiones suficientes y rápidas para superarlas. Pero si ellos no hablan, las y los estudiantes, padres y madres de familia,
lo hacen, y mejor por ellos. Basta una ojeada a los medios para encontrarse con una cantidad abrumadora de testimonios sobre las pésimas condiciones físicas, sanitarias y de servicios básicos de la mayoría de las escuelas del país, que no están listas, dicen, para un regreso seguro a las clases. Todos advierten también que nadie les ha dicho quién pagará el gel antibacteriano, los cubrebocas y los enseres de aseo dentro de las escuelas, ni cómo se garantizará la sanidad del transporte público en que tendrán que viajar niños y jóvenes, ni quién se hará cargo de los gastos en caso de contagio. Estos padres y madres de familia que sí saben de qué hablan, dan de paso una lección de responsabilidad a los funcionarios de la SEP cuando afirman que conocen y aceptan la urgente necesidad de regresar a clases, que no se oponen a eso, sino a la irresponsabilidad de quienes ordenan ese regreso sin ninguna medida seria para garantizar la salud y tal vez la vida de sus hijos estudiantes y también de sus familias, donde hay abuelos cuya muerte es segura en caso de contagio. También aclaran que nadie les ha dicho cómo, cuándo y dónde podrán discutir el regreso a clases con las autoridades educativas, como aseguró la secretaria de la SEP, por lo que creen que se trata de una mentira más de una típica funcionaria morenista y nada más. Pero el estado real de los planteles educativos, sobre todo en provincia y en las áreas rurales, que las autoridades educativas callan, es bien conocido por los verdaderos maestros y por las comunidades respectivas. No hay manera de engañarlos. Una prueba contundente y una síntesis elocuente y completa de ese conocimiento de primera mano es el oportuno y valioso pronunciamiento de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, publicada por el Universal Oaxaca el 2 de abril y cuyo encabezado dice: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia que no regresará a clases presenciales en Oaxaca pese a vacunación de docentes. Los maestros de la CENTE hacen una enumeración exhaustiva en 12 puntos de las necesidades y carencias materiales, de salubridad, de servicios y de medidas de protección en los planteles de Oaxaca, y explican que es la falta de atención y solución a esos problemas la causa de su negativa a regresar a las aulas. Por el lado de los estudiantes, cito lo dicho por el Reforma del 22 de abril. Jóvenes estudiantes exigieron afuera de Palacio Nacional esta mañana que sean contemplados en la vacunación contra COVID-19 antes de volver a clases presenciales. Y sigue, alumnos de diversas entidades agrupados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, FENER, han formado una cadena humana para llamar la atención sobre su petición. Isaías Chanona, dirigente de esa asociación, expuso en entrevista que es preponderante que los jóvenes sean protegidos con el biológico, pues de lo contrario, el virus podría propagarse entre sus familiares y por ende en la sociedad. Creo que todos nosotros, todos los mexicanos responsables y conscientes, pero en especial padres y madres de familia y todo el estudiantado nacional,
Debemos hacer nuestros los 12 puntos reclamados por la sección 22 de la CENTE y la demanda de la FENER para que se vacune a los estudiantes antes del regreso a clases. Todos debemos alzar la voz, no al regreso a clases, mientras no se ejecuten las obras materiales y sanitarias en las escuelas que lo requieran, y mientras no esté vacunado el 70% de los mexicanos, incluidos todos los y las estudiantes mayores de 16 años. La vida de todos y la educación de calidad de nuestra juventud nos están convocando a la lucha y nadie debe rehuir este deber elemental. Muchas gracias.